¿Se escucha? Sí me escuchan. Sí, se escuchó. Sí, hermano. Estoy trabajando y los estoy escuchando y muy interesante el tema. Yo de antemano, sobre todo lo que han compartido, si acaso diría que el Papa va a pagar las consecuencias él mismo, ¿verdad? Porque ha hecho muchas cosas que posiblemente teológicamente no han sido bien definidas y por eso ha habido muchas confusiones, pero pues él le entregará cuentas de su proceder. Sin embargo, pues nosotros no tenemos esa autoridad de Gilberto, mandarlo al infierno, ¿verdad? Como tal. Gilberto, ¿Mande? ¿cómo qué Sí. cosas? ¿De qué cosas estaba hablando? ¿De qué cosas se refiere? Que dice que ha hecho el Papa que no van bien o que confunden. Lo que pasa que ya ves que cómo sucede, por ejemplo, un ejemplo cuando hablaba él de lo que hablaba de que la sangre de Cristo era sangre pagana y me gustó que el Papa emérito Benedicto XVI lo respaldó y dijo que tenía razón, nomás que como él no es el mejor teólogo el Papa Francisco, como sí lo fue el Papa emérito Benedicto XVI, no se supo explicar y muchos se le echaron encima. Por ese lado, Pero, digo yo, tal vez no tenga errores marcados, ¿verdad? pero, Pero sí decisiones que a lo mejor lleven a la pero, iglesia a pero ciertos Gilberto, problemas. pero Gilberto, Sí, eso no es un error, eso es verdad. ¿Por qué tendría que ser error? sí, sí. No, es que muchos se echaron encima, sobre todo los antipapas o los antifranciscos o los que no están ya con pues casi, digamos, los sedevacantistas. Por ejemplo, aquí me gustaría que Juan Salas dijera qué cosa ha hecho el Papa. Dice que ha hecho cosas, muchas cosas que están en contra de la doctrina tradicional. Pero mira, vamos a hablar sobre lo que dices de la sangre pagana. Es en esa ocasión el Papa Francisco estaba hablando sobre la genealogía de Jesús. Y en esa ocasión él estaba resaltando la importancia de las mujeres en la iglesia. Y de hecho, Exacto. por eso mencionó que dijo que de hecho por las sangres de Jesucristo corre sangre pagana, refiriéndose a las paganas que están dentro de la genealogía de Jesucristo. Por ejemplo, está Exacto. Ruth la Moabita y hay otras dos. Entonces, a ellas se refería, o sea, ellas fueron mujeres importantes en la historia, en la Biblia. Y en esa homilía estaba resaltando la labor de la mujer dentro de la iglesia. Pero en ningún momento el Papa Francisco fue sobre Jesucristo. De hecho, les digo, es correcto porque además ¿cómo te digo? Ser pagano no se hereda por la sangre, o sea, no van a ADN. Ser pagano es tener otros dioses. Entonces, muchas veces se Exacto. confunde, se confunde el ADN, lo que quiso decir el Papa Francisco, o sea, él estuvo hablando, ahora sí que mmm, hablando sobre genealogía y no sobre dogmática o algo que tuviera que ver con la espiritualidad de Jesús o la divinidad. Exacto. Sí, no, pero ¿sabes qué? Sobre todo en base a estas cuestiones, uno que está sobre todo entendiendo bien el propósito de lo que quiere referir el Papa, por eso uno lo respalda y uno entiende que no es un error o es una herejía o que se está equivocando de doctrina, sino que más bien no se ha sabido expresar para algunos o que no le han entendido porque no es el mejor teólogo, pero que no equivoca o que erra lo que quiso decir. Ta- Por eso el Papa emérito lo respaldó. Tradición y custodia. También hay que entender que el Papa se dirige no solamente al rito latino. Hay que entender que el Papa se tiene que dirigir a todos los ritos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos entender algo que el rito maronita no va a entender, o lo va a entender diferente. Yo creo que el Papa tiene una tarea muy difícil porque buscar esta unidad y buscar con sus palabras correctas, expresar lo que quiere, pero también que todos los ritos entiendan eso que quiere expresar. Por eso a lo mejor y a veces las ambigüedades no ayudan, pero pues es la forma de ser del Papa, ¿no?
Hay una pregunta que dice que con el debido respeto, la entronización de la Pachamama no es un error. Es un error, obviamente, pero el único error que se le podría dar no es ni herejía, ni cisma, ni apostasía. El único error, y eso sí bien temerario porque pues no somos quien, pero el único error que se le podría dar es la profanación de un templo. Y eso me parece que es tren de sentencia, por lo tanto eso sí necesita Pero, de un juicio, pero es que incluso de ese pecado no se lo puede excomulgar. Es decir, el pero único pecado que se le podría atribuir es la profanación de la Basílica de San Pedro. Y eso, vamos, entrando ni, ahí. ni eso, Javi, ni eso, porque hay mucha ignorancia acerca de este tema de la Pachamama. Yo también anduve entre ese de Pachamama y créeme que conozco mucho sobre ese tema. Y para empezar, miren, les voy a decir, no sé, a lo mejor ustedes no saben, pero la Pachamama ni siquiera tiene icono, ni siquiera tiene una figura. Esa figurita de la mujer indígena embarazada que llevaron al Vaticano ni siquiera es la Pachamama. La Pachamama era una diosa inca, diferente región, diferente época. Y si ustedes van a la parte inca, a donde es la Pachamama, ni siquiera tiene icono. O sea, no tiene nada que ver con esa figura que es de las Amazonas. Esta de las Amazonas es una figurita que acaso tendrá 10 años que la hicieron. Es una mujer embarazada que representa a la cultura de esa región, de las Amazonías. De hecho, ustedes pueden ver cuando le entregan la figurita al Papa, la mujer que se la da dice Nuestra Señora de la Amazonía. Es una mujer que representaba a la cultura de ellos. No es una diosa esa figurita de madera, no es un ídolo, no es... Hagan de cuenta que ustedes como católicos se dejaron comer el cuento tipo los protestantes. Los protestantes nos dicen, tienen un ídolo, tienen una imagen, y nosotros, ¿qué decimos? No, no es un ídolo. ¿Por qué? Porque no lo adoramos. Aquí tendríamos que entrar, ¿qué es adoración? ¿Qué se necesita para que sea un rito de latría? Y en ningún momento hubo un rito de adoración. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues que le danzaron, que porque se hincaron, que porque le prendieron una vela. ¿Qué es lo que decimos a los protestantes nosotros cuando hablamos sobre la idolatría y sobre las imágenes? Les decimos arrodillarse no es adorar, prender velas no es adorar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es aplicar lo que sabemos sobre las imágenes cuando debatimos con los protestantes. Y les digo, ustedes investiguen, no me crean a mí, investiguen, van a ver que van a buscar, vayan a la cultura inca, es donde es la Pachamama. No tiene un ícono, no tiene una figura. Entonces, ustedes les metieron en la cabeza que esa monita que llevaron al Vaticano, que era un ídolo, que era la Pachamama, no es la Pachamama. Ustedes pregúntenle a alguien del Perú que si esa es, ellos no la conocen. Adelante con la refutación. Algo bien interesante que dices, Eric, esto de que nos han vendido muchas cosas como no son, y esto sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros en lo que vemos, aunque sean medios de comunicación católicos, porque por ejemplo muchos años y ahí yo creo que todos llegamos a caer, por ejemplo, en la leyenda negra de la iglesia. Muchos llegaron a creer que el Papa, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, que la Inquisición mató miles de personas y que hay que pedir perdón por eso. Cuando el Papa el Papa Juan Pablo II, de hecho, reivindicaba la Inquisición, porque la Inquisición es uno de los tribunales más misericordiosos que ha habido en la historia, y porque la historia que se le cuenta detrás de eso es una historia que se nos ha contado mal, ¿no? Y por eso yo creo que esto es bien, bien importante, como tú dices, Eric, no dejarnos guiar por estas mentiras que luego vemos, indagar, investigar, porque luego sí cometemos el error, e incluso el pecado de juzgar al Papa, ¿no? Aunque sí el Papa se ha hecho varias cosas que son opinables, porque no entran en la cosa ni de fe ni de moral, que es en donde la iglesia no se equivoca, que son opinables. Por ejemplo, cuando el Papa dijo que debemos de dejar de comer carne para